Las palabras antes importantes, pero recordemos que Cuba, gracias a sus científicos, gracias a sus industrias biofarmacéuticas, fue de los pocos países del mundo que pudo vacunar a toda su población con vacunas propias, una proeza excepcional en el marco sobre todo de un país bloqueado y con recursos limitados. ¿Qué lecciones aprendió usted de esa crisis? Y también importante, ¿qué nuevos aportes podría hacer Cuba al mundo en materia de salud? Ramón, a ver, yo creo que primero tendríamos que hablar que el mundo se estremeció con la COVID y que el mundo debe sacar lecciones de la COVID. Yo creo que la primera lección que debe sacar el mundo de la COVID es que hay que dedicar mayores medios, mayores financiamientos, mayor dinero a lograr en todos los países sistemas de salud potentes, públicos, resilientes y en función de todos y no de una minoría. Y que por otra parte es importante en la cooperación inter-COVID y no el egoísmo. Yo, tal vez un poco idealistamente, tiene que ver con las convicciones que uno tiene con la formación dentro de la revolución, aspiraba a que después de la COVID el mundo iba a ser más solidario, el mundo iba a cooperar más, el mundo se iba a complementar mejor, y ha sucedido todo lo contrario. El mundo ha ido a la guerra, al incremento de las sanciones, a los bloqueos, a la construcción de muros para resolver los problemas internacionales. Los discursos de odio. Discursos de odio, todo el tema de las redes sociales donde hay asesinatos de reputación, el bullying, la hazaña, la mentira, la calumnia y sobre todo lo que tú destacabas, ese discurso de odio, ese discurso banal que no ayuda a una mejor relación a nivel internacional. Y esto nos demuestra que el nuevo orden, que hace falta un nuevo orden económico internacional que sea inclusivo, que garantice equidad y que sea justo. Que sea solidario. Y que sea solidario, que es lo contrario del actual orden económico internacional. Ahora, ¿qué aprendimos nosotros con la COVID? Bueno, una primera enseñanza tiene que ver del aprendizaje que tenemos del general de ejército Raúl Castro. Andaba la COVID por el mundo, ya se empezaban las primeras noticias de la COVID. No había ningún caso en Cuba todavía. Estamos hablando de enero del 2020. Y el general de ejército dijo, hay que estudiar de inmediato lo que está pasando en el mundo y preparar un plan nacional de enfrentamiento a la epidemia. O sea, cada país, o nosotros aprendimos que había que tener la capacidad de diseñar un programa integral de trabajo o un plan o una estrategia de enfrentamiento a la COVID que implicara a todas las instituciones del Estado, a las instituciones también sociales, al sector no estatal de la economía. En fin de cuentas, que como país asumiéramos un plan país que nos permitiera adelantarnos y preparar condiciones para enfrentar esa situación. Eso es un primer aprendizaje, porque nosotros por ese plan, por esa estrategia, es que pudimos adelantar. Ustedes arrancaron en cierta medida antes de que a prepararnos antes que llegara el mundo. Primer caso. Eso significó capacitación de nuestro personal en las experiencias que había en el mundo, estudiar la enfermedad y otras cosas que ahora te voy a explicar que también son experiencias que salen de ese. Pero bueno, el concepto que más engloba lo que hicimos y el aprendizaje es esa visión de general de eso. Preparen una estrategia, preparen un programa, preparen un plan de enfrentamiento a la enfermedad. Lo segundo, la cooperación internacional. Nosotros de inmediato mandamos brigadas médicas cubanas a más de 46 países, donde algunos en esos momentos estaba el epicentro de la enfermedad. Italia en un momento. Italia, por ejemplo, Lombardía. Eso nos permitió apoyar a esos pueblos, ayudar, cooperar. Y aprender. Pero aprendimos también. Aprendimos. Yo recuerdo que nosotros teníamos la práctica de que cada vez que una brigada regresaba, nos reuníamos con ellos y ellos nos aportaban
todas esas de laboratorio molecular, de biología molecular, para todas las muestras que en caso de estas epidemias son masivas en determinados momentos, sobre todo cuando están los picos pandémicos, pero que cuando no hay picos pandémicos se convierten en la posibilidad de tú tener referencias, datos con muestras para saber qué niveles de propagación tiene la enfermedad. El papel de la epidemiología como ciencia dentro del sistema de salud, porque estas enfermedades hay que enfrentarlas también con una lógica particular. Una lógica epidemiológica, cómo se corta la transmisión, cómo se evita, cómo se trabaja. El trabajo integral de todas las organizaciones de la sociedad y en particular el vínculo, en el caso cubano, del sistema de salud, que es un sistema robusto, nosotros tenemos que decir, en medio de la situación actual. Fíjate que nosotros enfrentamos la COVID, como te decía, en medio de bloqueos recrudecidos y incluidos ya en la lista de países terroristas. La vinculación y la articulación del sistema de salud con la agencia reguladora cubana, el SEGMEC de medicamentos, y con la industria biofarmacéutica. Porque entonces eso te acorta los plazos de ensayos clínicos, te da capacidad de ensayos clínicos, te da capacidad de generación de nuevos medicamentos, de propuesta de uso de los medicamentos existentes para ir perfeccionando los protocolos de atención a la enfermedad. El sistema de gestión basado en ciencia e innovación. Eso fue un papel fundamental. Nosotros sistematizamos un encuentro que todavía lo mantenemos con los expertos, los científicos y las instituciones que trabajaban en el enfrentamiento a la COVID. De ahí salieron todo un grupo de investigaciones científicas. Aquí hubo un programa de más de 1000 investigaciones científicas, temas de investigación científica, evaluación de resultados de esas investigaciones, y ahí salió la generación de nuestras vacunas. Yo recuerdo que cuando empezamos a tener el pico pandémico con la cepa Delta y que veíamos que los mecanismos de distribución de vacunas en el mundo eran desiguales y favorecían a los ricos y no a los pobres. Sí, porque además había que comprarlo. Había que comprarlo. Le pedimos a nuestros científicos, necesitamos vacunas cubanas para tener soberanía y enfrentar esto. Y a los 3 meses había el primer candidato vacunal. Después la historia la conocemos. 5 candidatos vacunales, hoy 3 son vacunas bien probadas en eficiencia y en eficacia. Otras 2 siguen en ensayos clínicos y van a ser vacunas muy prometedoras. Y desde que nosotros empezamos a aplicar, que es otra de las enseñanzas, tú puedes tener la capacidad de generar las vacunas, que no es frecuente. No más de 10 países pudieron generar sus vacunas. Algunas potencias no consiguieron. Y hubo potencias que no lo... Y compartimos y transferimos esa tecnología a otros países y la compartimos con naciones. Es tener esa capacidad de hacer tus vacunas, la capacidad de poder enfrentar una campaña de vacunación masiva en poco tiempo. Nosotros aplicamos 40 millones de dosis de vacunas en menos de 2 años. Para eso hay que tener un sistema organizado a nivel social, a nivel comunitario, porque no solo se vacunaba en los policlínicos, había instituciones como escuelas, donde se organizaron casi que consultorios de vacunación sociales para hacer esa y eso vacunación. En medio de este bloqueo recrudecido que usted describió anteriormente. Hay un dato que no tengo, yo creo que para nosotros en esas condiciones era imposible calcularlo. Cuando yo veía y estudiaba, en ese tiempo estudiamos mucho lo que estaba pasando en el mundo con la COVID, yo veía los millones que se entregaran a compañías farmacéuticas para desarrollar investigaciones. Yo te aseguro que nosotros no pudimos ponerle ni más de 50 millones a las instituciones científicas nuestras. Claro, tú me dices, eso no puede ser. Está lo que te explicaba antes. Todo el conocimiento, todo el desarrollo pretérito, producto de la idea visionaria del comandante en jefe, que después tiene una transformación cuando el general de ejército, lo que había sido un sistema presupuestado de polo científico, se convirtió también en un potente sistema empresarial de ciclo cerrado de producción
de medicamentos y en Y de particular de exportación medicamentos también, ¿no? biotecnológicos. Si no hubiera existido toda esa preparación, no hubiéramos podido enfrentar. Y las vacunas salvaron al país. Cuando nosotros teníamos vacunado más del 60% de la población con una sola dosis, enseguida bajaron el pico pandémico. Claro. Después nos abrimos las fronteras del país. Entró la cepa Omicron, que en el mundo provocó picos pandémicos más altos. En Cuba, 1/3 del pico pandémico anterior, y solo duró 2 o 3 semanas, porque ya el nivel de inmunidad que tenía nuestra gente con los efectos de la vacuna eran altos. Entonces, esas son otros aprendizajes. El papel de las ciencias sociales. Porque cuando tú enfrentas un tema como el COVID, una epidemia. Como una epidemia, que no solo lo puedes ver como un problema de salud, hay afectaciones psicológicas, se mueve distinta la sociedad en otras condiciones, en condiciones de aislamiento o distanciamiento físico, cómo tú atiendes a las personas con menos posibilidades, más vulnerables. Todo eso llevó la mortalidad. Todo eso llevó y propia sociedad. La información honesta, clara, oportuna y sistemática. Todos los días había un espacio en nuestros medios donde incluso uno de nuestros más brillantes epidemiólogos se convirtió en un líder de opinión. Se transformó en porque una personalidad popular. Todos los días explicaba qué estaba pasando, cuánto eran las muertes, cuánto eran los casos de ingresos, cómo subían o bajaban las tasas y cómo se tenía que Cuba demostró en ese momento o confirmó en ese momento que a pesar de todas las dificultades de las que hemos hablado aquí, era una potencia en materia de salud. Sí, lo demostró. ¿Qué anuncios podría usted hacer a la humanidad de los aportes que los científicos cubanos podrían anunciar? En estos momentos, a partir de todos estos aprendizajes que nosotros nos hemos propuesto, ahora se elaboró un compendio con las experiencias y los aprendizajes. Y estamos diseñando un ejercicio que lo vamos a hacer a nivel nacional para incluir esos aprendizajes en nuestro sistema de salud. Segundo, se está defendiendo y ya se ha ido presentando en estos mismos encuentros que hacemos sistemáticamente una sola salud. Todo lo de diagnóstico, todo el tratamiento de emergencia y todo el análisis integral de las enfermedades. Dentro de los aprendizajes hay cosas que lo que hicieron fue confirmarnos ideas. Por ejemplo, el papel de la atención primaria. Diseño también de Fidel con el concepto del médico de la familia. La COVID confirmó cuán útil es la atención primaria. Y ahora estamos actualizando dentro de la atención primaria esos aprendizajes de la COVID. La capacidad, seguimos desarrollando la capacidad de medio de diagnóstico. Nosotros, además de usar los PCR, llegamos en el momento de la COVID a diseñar con nuestras instituciones científicas mecanismos propios de diagnóstico, técnicas de diagnóstico que también apoyan. Hemos continuado y podemos compartir con el mundo los estudios de las secuelas que deja la COVID. El tema no era solo enfrentar la enfermedad, no era salvar las vidas, es cómo garantizamos calidad de vida a los que fueron pacientes de COVID. Y hay un grupo de investigación. Los que sobrevivieron a la enfermedad. Y hemos mantenido el desarrollo del sistema de ciencia e innovación que aplicamos en la COVID, por eso mantenemos los encuentros y semanalmente se van analizando y actualizando determinadas temáticas. Y quiero decirte que hay avances importantes, llegarán los momentos de anunciarlo, esperaremos por los resultados clínicos, pero hay avances importantes en el análisis, en el estudio de muchas enfermedades y sobre todo de soluciones terapéuticas con medicamentos biotecnológicos y técnicas avanzadas para enfermedades, para diferentes tipos de cáncer. Estamos trabajando también los temas, nuestra población ha envejecido, de Alzheimer, de mal de Parkinson, estudios sobre un grupo importante de enfermedades degenerativas. O sea que hay toda una amplia gama de resultados científicos que también yo creo que van a tener una repercusión
a nivel de país para seguir fortaleciendo la calidad de la salud cubana, pero también a nivel internacional. Y en estos momentos, con licencias que ha dado dentro del recrudecimiento del bloqueo, el gobierno de los Estados Unidos, estamos haciendo de conjunto con instituciones norteamericanas 2 ensayos clínicos importantes. Uno de una vacuna contra el cáncer pulmonar y una ahora vacuna contra el cáncer pulmonar, que ya la tenemos probada en Cuba, que tiene muy buenos resultados, y se ha autorizado recientemente el estudio de un ensayo clínico con relación al medicamento Everprop. Ayuda para las personas que padecen de diabetes, el úlcera logra curar la úlcera de pie diabético y evita una de las cosas más desagradables para una persona, que es la amputación, y que hoy en el mundo una amputación cuesta miles de dólares en cualquier país, y además hay muchos pacientes de diabetes y muchos pacientes que la solución que encuentran al avance progresivo de esta enfermedad es lamentablemente la amputación. Yo creo que eso estas palabras yo creo que van a ser muy comentadas y le va a dar mucha esperanza a muchas personas en el mundo, y esperemos que la ciencia cubana pueda desentrañar esos misterios. Estos resultados. Y estamos trabajando también las investigaciones para llegar a la vacuna contra el dengue. Contra el dengue. Hay una vacuna ya japonesa, ¿verdad? Contra el dengue. Aquí lo que estamos trabajando es una vacuna que pueda darle, hay alrededor de 4 cepas, hay varias cepas de dengue. Una vacuna que no trabaje solo sobre una cepa, sino que trabaje sobre todos los tipos de dengue que existen.